¿Cómo están, niños? El día de hoy estuvimos trabajando el área de matemática en una transmisión en Zoom, ¿verdad? Entonces, vamos a enviarles ahora este video para todos aquellos que quieran reforzar. A ver, tenemos este televisor donde podemos observar ángulos rectos, ¿verdad? El ángulo recto es este, el que está aquí adentro, ¿sí? Y cada ángulo recto, como habíamos dicho en la clase anterior, mide 90 grados. En este arco también podemos ver ángulos rectos. También podemos ver, así como los ángulos, también podemos ver vértices. Estas esquinas de aquí, ¿sí?, donde se unen estos lados, se les llama vértices. A ver, vamos a ver un poco más. Ángulo. El ángulo es la abertura, ¿sí?, de estas dos semirrectas, ¿ya?, que se unen en un vértice. A ver, tenemos dos lados, el lado inicial, el lado final, pero ambos son lados. Esta es la abertura o es el ángulo y este punto es el vértice, ¿ya? Que nos quede claro, este es el vértice, esta abertura es el ángulo y estos son los lados. Aquí tenemos ángulo de 30 grados, 130 grados y 180 grados y 90 grados. A ver, dijimos que nos vamos a basar en la medida de un ángulo recto para poder determinar qué tipo de ángulos son. Por ejemplo, tengo un ángulo recto que es 90 grados. Este ángulo recto ya lo conocemos, ¿verdad? Este es un ángulo de 90 grados y este es un ángulo de 180 grados. Es la mitad de una circunferencia. Este es el ángulo de 180 grados. Muy bien, entonces decimos que un ángulo es recto cuando mide 90 grados. Un ángulo es llano cuando mide 180 grados. Y un ángulo es agudo cuando mide 30 grados. Tenemos de referencia esta línea punteada porque estamos recordando que a esta línea punteada y esta otra, la medida es 90 grados. Si yo tengo 90 grados aquí y este veo que es menor que 90 porque es 30, entonces voy a decir que es un ángulo agudo porque es menor que 90, ¿verdad? Aquí, hasta aquí será 90 grados, pero este ángulo es más grande, es más amplio, ¿verdad? Es más abierto y nos dice que mide 130 grados. Si el ángulo mide mayor que 90 grados, entonces será un ángulo obtuso, ¿ya? En este caso, 130 es mayor que 90 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso. A ver, el ángulo obtuso también se dice que es mayor que 90 y menor que 180, o sea que hasta aquí es 180. Entonces, mayor que 90 y no puede pasarse de 180, no puede, ¿ya? Puede llegar hasta menos que 180. Entonces, ángulo obtuso es mayor que 90 o menor que 180, ¿ya? Entonces ya tenemos claro esto. Ahora vamos a hacer nuestro repaso. Aquí tenemos nuestro mapita conceptual para poder entender mejor nuestro tema. En los ángulos nos dice que tenemos los elementos que ya los hemos hecho, como son los lados y como son los vértices, ¿ya? Los lados que ya hicimos, los que se unen en un punto al que le llamamos vértice, ¿verdad?, para poder trabajar los ángulos. A ver, las clases de ángulos son el agudo, que es menos de 90 grados, el recto, que es 90 grados, el obtuso es más de 90 y menos de 180 grados. Y el ángulo llano, ¿sí?, que mide 180 grados. El ángulo llano mide 180 grados. Ahora vamos a medir nuestros ángulos con un transportador, ¿ya? Este instrumento se llama transportador, es una reglita para poder medir nuestros ángulos. Observamos aquí que tenemos un ángulo llano, 180 grados,
Y también esta línea punteada nos señala la medida de 90 grados. La medida de 90 grados. ¿Por qué? Porque en este lado hay 90 grados y en este lado también hay 90 grados. Entonces, si yo sumo 90 grados más 90 grados, la suma de ambos va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a medir. ¿Cuánto medirá hasta ahí esta abertura, este ángulo? ¿Cuánto medirá? A ver, vamos a ver. Sumamos contigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ya? Hasta aquí este ángulo mide 60 grados. 60 grados. ¿Ya? Entonces, si este ángulo mide 60 grados, ¿por qué aquí me sale 120? ¿Por qué aquí me sale 120? Ah, ya. Es que esta abertura mide 60 y esta otra abertura, la de aquí afuera, mide 120. De tal manera que 60 más 120 nos va a dar sumado los dos 180. ¿Ya? Entonces recuerda que el de aquí adentro es este y el de aquí afuera es toda esta parte, ¿sí? Su complemento. ¿Ya? Aquí, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá este ángulo? Si yo lo mido desde acá, desde 0, ¿cuánto va a medir? A ver, vamos midiendo desde 0. Igual como hicimos hasta el 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Mira, 140 mide este ángulo. Toda esta abertura de acá, mide 140 grados. ¿Ya? Pero si yo lo mido de acá hasta acá, y si me piden la abertura de este lado, ¿sí? Si me piden la abertura o me piden este ángulo, ¿cuánto va a medir? Va a medir 40 grados. 40 grados, ¿ya? Este ángulo medirá 40 y este otro de acá mide hasta ahí 140 grados. Muy bien. Aquí tenemos el ángulo AOB. ¿Cuánto medirá? Vamos a ver, 0, 10, 20, 30, 40 grados. ¿Ya? 40 grados mide este angulito. 40 grados. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, todo esto de acá, ¿cuánto medirá? Vamos a ver el de afuera. Si acá mide 40, entonces el de afuera mide 140. Todo esto va a medir 140. De tal manera que 140 más 40 va a sumar todo este ángulo de aquí que mide 180 grados. Muy bien. Muy bien, chicos, hemos aprendido entonces a cómo medir ángulos con nuestro transportador. Ahora vamos a pasar a hacer los ejercicios de tu libro. Dice, observa y encierra los ángulos que miden menos de 90 grados. Yo les pongo estas líneas punteadas de referencia. No están en tu libro, pero yo te las pongo para que tú vayas imaginando siempre esta línea recta en tu cabecita. Por ejemplo, aquí en el primer gráfico, observamos, tenemos este angulito. Nos pide este angulito si es mayor o menor que 90 grados. A ver, ¿será mayor o menor que 90 grados? Si 90 grados es hasta ahí y la figura nos está dando hasta ahí. ¿Será mayor o menor que 90 grados? Puedes observar que es menor, ¿sí? Es menor que 90 grados. Aquí tenemos la referencia de 90 grados y observamos que este ángulo es menor que 90 grados. Muy bien. Aquí observamos que este se está abriendo más. Nos pide todo este ángulo. La abertura es más grande que 90 grados. Por lo tanto, este es mayor que 90 grados.
Aquí también vemos que es mayor que 90 grados, ¿ya? Se está pasando los 90 grados la línea, ¿sí? La recta. Aquí vemos que sí, definitivamente este es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y aquí la última imagen es menor que 90 grados. Muy bien. Ahora vamos a determinar el valor de X en este ejercicio 5. Ya tú seguramente tienes otro más, pero vamos a ayudarte con el ejercicio 5. A ver, tenemos el ángulo COA. El ángulo COA, ¿cuánto mide? Mide 120 grados, ¿ya? Y el ángulo BOA, ¿cuánto mide, Miss? El ángulo BOA. El ángulo BOA, esta porción, ¿sí? Esta aberturita mide 85 grados. Y el ángulo BOC, ¿cuánto mide el ángulo BOC? Esta aberturita mide X grados. A ver, entonces, nos pide hallar X. Nos pide cuánto será el valor de X, ¿ya? Si acá mide 85, ¿acá cuánto medirá? Ojo que X más 85 nos tiene que dar, ¿cuánto? Muy bien, tú en tu casa, ¿verdad? Me dices que estos dos suman 120. A 85, ¿cuánto le faltará para llegar a 120? Esto es lo que le falta a 85 para sumar 120. Pero ya habíamos trabajado antes con estos ejercicios. Sumamos 85 grados más X va a ser igual a 120 grados. Aquí está, 85 más X es igual a 120 grados. Ahora, bajo X y digo igual, 120, si está sumando, 85 va a pasar restando. Entonces, X será 120 menos 85, 35 grados. Muy bien, de esta manera también podemos resolver, ¿verdad? Eso ha sido todo por hoy, chicos. Muy bien, gracias por su atención.